Vamos a entrar en detalle. Hablaremos acerca de lo que significa para Colombia un anuncio como el que realizó el presidente de la República durante la jornada de este lunes. ¿Cuáles son los municipios que están preparados para decirle adiós al tapabocas en espacios cerrados? Pero no en todos los espacios. También tendremos claridades al respecto de eso, por eso entramos en detalle. El doctor Leopoldo Giraldo es el gerente para el COVID en el departamento de Antioquia y ya está con nosotros en esta mesa de consejo de redacción. Doctor Leopoldo, muy buenos días. ¿Usted se quitará el tapabocas en espacios cerrados si así lo permiten los municipios que estén así certificados? Muy buenos días para todos los televidentes. Ya me lo quité aquí. Sí, señor. Sí. Pero es importante tener en cuenta que las condiciones han cambiado, que ha mejorado la situación de COVID en el país, que no podemos perder de vista que tenemos otras enfermedades, las infecciones respiratorias que ameritarían cuidarnos, ser responsables con el uso de estas medidas de bioseguridad, pero ya está el mapa del Gobierno Nacional para retirar el tapabocas. Bueno, y también tenemos con nosotros hoy a representante de Asmedas, está con nosotros el doctor Jorge Iván Posada, miembro precisamente de la Junta Directiva de esta organización. Doctor Posada, muy buenos días a Consejo de Redacción, gracias por estar aquí y cuéntenos cuál es la posición de Asmedas frente a esta decisión del Gobierno Nacional. Muy buenos días para todos los televidentes que nos acompañan en esta mañana, para la mesa de redacción y para mi querido amigo el doctor Leopoldo Giraldo. La posición de Asmedas es que considera que es una medida razonable. Todos los indicadores de la evolución de la pandemia del COVID-19 muestran una franca mejoría. Son indicadores muy favorables, el índice de positividad, el número de casos nuevos, el número de pacientes fallecidos, la ocupación de camas UCI, el número de pacientes hospitalizados. Son unos indicadores que muestran unos resultados muy alentadores y que nos hablan de un curso muy favorable de la pandemia, y consideramos que esta medida es razonable, siempre y cuando estemos atentos a retomar todas estas medidas de restricción ante la eventualidad de la llegada de un nuevo pico por el COVID-19. Doctor Leopoldo, usted y yo estuvimos en un municipio este fin de semana, hemos recorrido los fines de semana después de las celebraciones de Semana Santa, pero hemos visto que realmente, para ser sinceros, esta medida en los municipios y en el centro de la ciudad de Medellín, en unas partes hace rato está levantada. Es como si no existiera. Usted va al centro y nadie tiene tapabocas, el que tiene tapabocas es excepcional. Pero llama la atención, y ahora estamos hablando al comienzo, que el gobierno ayer anuncia que es a partir del 1 de mayo, pero que se tienen que tener unos requisitos. Es decir, no es como decía el alcalde de Medellín que automáticamente vamos a utilizarlos en espacios abiertos y en el metro. No, hay restricciones. Y adicionalmente hay que cumplir unas condiciones. Eso es lo que nos sorprendió. Anoche el gobierno sacaba una lista que solo en Antioquia hay 12 municipios que la cumplen, que incluso Medellín no la cumplen. Explíquenos un poquito cómo funciona eso. A ver, Juan, yo creo que lo primero es que es cierto, pero nosotros vemos más los que no se lo ponen que los que sí lo usan, ¿cierto? Sí, eso es una cosa que... estuvimos en Caicedo el fin de semana pasado y uno dice, uy, la gente sin tapabocas. Pero también hay unas condiciones distintas. En los municipios el nivel de casos, el nivel de contagios es mucho menor. Claro. A pesar de que la norma nos está diciendo, ¿a quién cubre la norma? Exacto. A los que tengan coberturas de vacunación con segunda dosis por encima del 70. Perfecto. Y que tengan las vacunas de refuerzo por encima del 40. En Antioquia esa sumatoria nosotros nos da 49 municipios que tienen mayor del 70% y solamente 12 por encima del 40. O sea, no está abierto del todo. Uno quisiera pensar que la población y que las municipalidades van a cumplir con el requisito, pero también sabemos que no se viene cumpliendo. Que hay muchos municipios que, a pesar de que no han cumplido con los requisitos de vacunación para espacios abiertos, hoy no se exige que tengan el tapabocas puesto. Tendremos que trabajar con esa variabilidad que se tiene en cada municipio, trabajar con el referente de la norma que nos pone el Gobierno Nacional, sin olvidar una cosa que es más importante que todas las demás, y es la conciencia personal del autocuidado y del riesgo. Yo creo que de hoy en adelante tendremos que pensar, cuídate, que es que vos te puedes enfermar,
te puede dar no es necesariamente COVID. Hoy tenemos un pico de enfermedades respiratorias. Entonces, el tapabocas me protege contra eso. El tapabocas ha protegido a nuestros niños de enfermedades intestinales, porque esa es la puerta de entrada. Oiga, cuidémonos a nivel de conciencia. Entonces, tal vez lo decía el ministro, ojalá el tapabocas no haya, que la norma no diga que déjelo de usar, sino que el tapabocas se convierta en una cosa que vamos a usar para protegernos con conciencia más que otra cosa. Me llamaba la atención algo que decía el doctor Jorge al respecto de si llegamos a un eventual pico, y es que lo hemos visto en otros países, se levanta la medida del tapabocas, pero luego regresa cuando el número de casos así lo requiere. Doctor Jorge, es decir, en estos momentos estamos como con un aire de positivismo porque empiezan a levantarse estas medidas, pero tampoco podemos bajar la guardia y estamos abocados a que posiblemente en un futuro se regrese a medidas más restrictivas. Sí, así es. Yo he avanzado muchísimo en crear una cultura del autocuidado, una cultura del uso del tapabocas y no podemos retroceder en ello. Tenemos que alertar a la gente que ante la eventualidad de la llegada de un nuevo pico, porque la pandemia aún no termina y el hecho de que esté circulando ampliamente en China facilita la aparición de nuevas variantes. Entonces, ante la eventualidad de un nuevo pico debemos estar preparados para retomar el uso del tapabocas. Doctor Leopoldo, de todas maneras hay que estar insistentes en la vacunación, porque, mire, todavía nos falta cumplir ese porcentaje. Andrea, muy importante. Lo primero es nosotros, lo que planteaba Jorge. Jorge, buenos días. Y es que nosotros, esta variante A de Omicron, ya la tenemos. Y a los chinos les ha dado muy duro esas variantes. A Europa le dio muy duro Delta, a nosotros no. A Europa le dio muy duro Omicron en algunos momentos, a nosotros no, porque nosotros ya tenemos una cantidad de población que le dio COVID, que no supo que le dio, pero que lo tuvo, y que tenemos un porcentaje importante de vacunación. Eso nos ha protegido. Entonces, si hoy tenemos la variante de Omicron en el país y el resultado que tenemos es este, es posible que el impacto de esta variante no nos pegue, pero nos tendremos que seguir protegiendo ante el riesgo. Y esa protección ante el riesgo es la vacuna. Andrea, tenemos que estar todos detrás de eso. Ahora, hay poblaciones que definitivamente no se quieren vacunar, pero nosotros no perderemos la persistencia de insistir en que debemos protegernos con la vacuna, porque me protejo yo y protejo a los demás. Doctor Jorge, ¿qué recomendarle a las autoridades por parte de ustedes, de ASMEDAS? Porque a partir del 30, evidentemente van a empezar a desmontar los puntos masivos de vacunación. Y la gente al desmontarlos va a pensar, no, esto ya se acabó, hemos escuchado la palabra endemia, ya esto se va a convertir en una gripa, pero usted lo dice muy claro, ojo, no baje la alerta, hay que estar pendiente, hay que seguir. Ustedes en los hospitales, por ejemplo, van a seguir solicitando que ingresar a una visita, a una consulta, se requiera siempre el tapabocas. Sí, así es. Y de hecho, la resolución del Ministerio de Salud aconseja o recomienda que se siga usando el tapabocas en los centros de atención en salud, en el transporte público, en los centros de atención geriátrica, en fin. Sin embargo, con respecto a la primera parte de tu pregunta, yo creo que es importante que las autoridades sanitarias aprovechen este momento para avanzar con nuevas estrategias, mejorando las coberturas de vacunación anti-COVID. Es decir, yo pienso que es el momento de implementar unas nuevas estrategias, como puede ser la vacunación casa a casa. Yo recuerdo hace 40, 50 años que se hacía en nuestros municipios ese barrido en la vacunación para llegar precisamente a aquellas personas con limitaciones en la movilidad y que está tan difícil desplazarlas a un centro de vacunación. Entonces, es el momento de recomendar a las autoridades sanitarias para que se diseñen nuevas estrategias para mejorar esos indicadores de vacunación. Doctor Leopoldo, ¿y en Antioquia cómo va a continuar todo el tema de vacunación? ¿Alguna estrategia adicional? Porque pues ahora captar quién se vacune, quién se ponga esa dosis de refuerzo, pues es un poco más complejo. Paula, yo creo que estamos atentos a lo que es la directriz del Gobierno Nacional. Nosotros tenemos puestos de vacunación en todos los municipios. Hay municipios donde cada IPS tiene un puesto de vacunación. Entonces, la dinámica que está planteando el Gobierno Nacional es posiblemente se van cerrando los puestos de vacunación exclusivos COVID,
pero se abren una cantidad de puestos de vacunación que no tenían el biológico, que son los puestos de vacunación históricos. Entonces yo llego con mi hijo al puesto de vacunación, allá vacunan a mi hijo y me vacunan a mí. Yo creo que eso nos va abriendo unas posibilidades adicionales. Pero mire lo que dice Jorge, el director de Asmedas, pues el representante de la Junta. Hay que cambiar la estrategia. Los municipios pequeños, hay gente que conoce, ese no se ha vacunado. La señora que está allá tiene un problema de movilidad. Aquella señora no tiene plata para ir al pueblo. Es decir, qué bueno recoger esa propuesta con las secretarías de salud municipal, ir de puerta a puerta, hacer ese barrido que es en los pueblos donde a ustedes les toca. Aquí en la ciudad se lo dejamos a la ciudad, pero aquí en los pueblos les tocaría a ustedes decir, háganme el favor, ¿cuántos hay? ¿Cuántos vacunaron? ¿Qué tal esa propuesta? No, Juan, me mató Jorge con la memoria de hace 50 años, Jorge. Claro, así fue. Pero esas son las estrategias que hemos manejado en vacunación. Sí. Vacunación veredal, vacunación en corregimiento, vacunación puerta a puerta, canalización vivienda por vivienda para mirar quién me falta, los censos de vacunación, vamos y miramos, población vacunada, población que nos falta. Todas estas estrategias las tendremos que trabajar, pero las venimos trabajando con la vacunación, con el PAE, con el Plan Ampliado de Inmunizaciones. Las tendremos que generalizar porque entrará COVID a la vacunación normal. Perfecto. Doctor Leopoldo, ¿y cómo están esos indicadores en Antioquia? ¿Cómo está el mapa? Yo sé que pues normalmente hemos hablado mucho de ocupación en unidades de cuidados intensivos, el tema de muertes, de casos por día, ¿cómo está actualmente? Paula, resumen. Nosotros, casos, las últimas 5 semanas venimos con promedios de casos que están cercanos a 25, 30. La semana pasada cerramos con 28 casos promedio día, casos. La positividad, llevamos 5 o 6 semanas con una positividad entre 1.2 y 1.3. Si revisamos hoy pacientes que están hospitalizados en una cama de cuidados intensivos, que en un día tuvimos 978, hoy tenemos 6. Menos del 1%. Ayer hubo 2 muertes, por ejemplo, en Colombia. En Colombia, Antioquia reportó 1 y no necesariamente el reporte son de los que tenemos acumulados, no del día. Correcto. Ahora, la ocupación de camas de cuidados intensivos pues está en 84.57%, pero solamente 6 pacientes son COVID positivo, menos del 1%. Entonces, estos indicadores y la consistencia que van teniendo semana tras semana son los que nos van dando como el frente de lo que hay para hacer. Ahora, lo decía Jorge, sin perder de vista que tenemos que estar atentos a cuántos casos me suceden diario. El gobierno nacional está diciendo, y eso es importante, que el reporte va a ser semanal. Hoy lo venimos haciendo diario, todavía no se ha desmontado. Lo trataremos de mantenerlo diario para tener un control sobre la epidemia. Estar entonces muy pendientes de esas cifras. Ya se suma a esta hora Felipe Aramburo, que ya está con nosotros. Felipe, muy buenos días, ¿cómo amanece? Hola, Paula, buen día. Andrea, Juan, ya vacunadito, doctor Leopoldo. Ya buenos días. Buenos días. 4 dosis tiene Felipe. Estamos como en 6 ya a estas alturas. Felipe, le da para mucho. Usted sabe, doctor Leopoldo, que cómo es la cosa. ¡Qué saludo! ¡Qué saludo el doctor Leopoldo! Él es así, Me alegra ver recargada energéticamente a Paula esta mañana después de su celebración de cumpleaños. Un saludo para todos. Les propongo, si quieren, a las 6:46 que revisemos cómo va la opinión a propósito de lo que ustedes estaban conversando con el vocero de Asmedas y con el doctor Leopoldo Giraldo. 6 de la mañana, 47 minutos. ¿Cómo va la opinión esta mañana? La pregunta del día es simple, corta y sencilla. ¿Usted, a propósito de las medidas adoptadas, seguirá utilizando el tapabocas, sí o no? ¿Cuál es su posición, su postura en este momento, luego de la instrucción dada por el Gobierno Nacional? Pues en Twitter es bastante contundente el sí, con un 78,9%, no 21,11%. Vamos a revisar ahora Facebook. Mire, doctor Leopoldo, doctor Jorge, 76%, casi todo el mundo coincide pues en redes sociales en que va a seguir usando el tapabocas y un 24% dice que no. Y mire la red social suya y mía de los jóvenes, estamos hablando en Instagram, el sí, el 80%.
y no el 20%. Gerente, ¿cómo le parecen estos resultados? Por lo pronto, lo que avanza de esta pregunta de opinión, todos los días tenemos una pregunta para nuestros televidentes, hoy la quisimos hacer coincidir con este asunto, pero son como esperanzadores los resultados, ¿no? Es decir, la gente tiene conciencia, por lo menos nuestras audiencias, frente a la importancia de seguirse cuidando. Muy importante, Felipe, con la norma uno esperaba que lo usaran entre el 80 y el 90%. Si sin norma la conciencia nos da que estamos cercanos al 80%, yo creo que esto nos va a ayudar mucho en la protección de otras enfermedades de transmisión respiratoria y que nos va a ayudar a controlar muchos riesgos que tenemos hoy. Claro, y bueno, yo creería también que nuestras audiencias son muy conscientes, porque en las calles no se ve el mismo comportamiento, es decir, mucha gente hace mucho rato, y especialmente en los municipios antioqueños, abandonaron la utilización del tapabocas, no de ayer, desde el anuncio del presidente de la República, sino desde hace algún tiempo, pero magnífico tener esa respuesta entre nuestros televidentes, porque vale la pena seguirse cuidando.